corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por cuidarnos, protegernos, guiarnos y bendecirnos. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por darnos su palabra bendita, la Biblia. Ahora, Padre, le damos gracias y pedimos su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Bendiga grandemente este estudio de su palabra y haga con nosotros y en nosotros su voluntad, Señor. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esta serie continuamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 35. En el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25, Cristo dio la siguiente declaración. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Hemos dicho que si usted le quita la resurrección al cristianismo, se cae. Si Cristo no resucita, entonces el cristianismo fuera otra filosofía más, pero Cristo resucitó. De ahí la importancia y lo trascendente que es conocer, comprender y entender la resurrección. Es de importancia capital. Es sumamente importante como cristiano que entendamos los detalles y que seamos capaces de responder con la Biblia las preguntas que la gente haga en relación a la resurrección. Por eso nos tomaremos tiempo, a la luz de la Biblia, usando el método bíblico gramático descriptivo, de explicar y detallar lo que tiene que ver con la resurrección. En el tema anterior pudimos confirmar que Cristo resucitó muertos. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a la hija de Jairo y resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Cristo es el todopoderoso Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era con Dios. Y el Verbo hizo todas las cosas y todas las cosas por él fueron hechas. Y todo lo que ha sido hecho por él fue hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el todopoderoso Verbo creador. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice que él hizo todas las cosas. Las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, él hizo todo. Así que él tiene poder para dar vida. También aprendimos que Cristo es capaz de dar su vida y volverla a tomar. Por eso, hoy necesitamos comenzar con el título Jesús anuncia su muerte y resurrección. Ponga cuidado porque presentaremos suficiente evidencia bíblica para que usted no tenga ningún lugar a dudas de que Jesús sabía, número 1, que iba a morir. Número 2, qué tipo de muerte moriría. Y número 3, también que resucitaría. Y lo anunció una y otra y otra y otra vez. Recuerde que en el método bíblico gramático descriptivo no es lo que diga el predicador, ni lo que piensan los exégetas. Es lo que dice Dios. Como decía Jesús, escrito está en la Escritura. Escrito está. Es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que dice Dios? Vayamos rápidamente y leamos estos pasajes de la Biblia. Bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia explica, la Biblia describe, la Biblia presenta, plantea todos los principios que tienen que ver con la verdad que se está estudiando. San Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, dice la Biblia. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera
demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo lo puso muy en claro. Moriré, sé que voy a morir, pero también les confirmo que voy a resucitar. La muerte y la resurrección. Hay muchas cosas interesantes que decir aquí. Por ejemplo, si usted mirara el aspecto psicológico de la respuesta de Jesús, se da cuenta que el Señor Jesús tenía certeza, seguridad, firmeza, confianza en Él mismo. Sabía quién era Él, conocía de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Cristo estaba seguro y cierto en cuál era la misión de su vida y tenía una clara visión de lo que estaba haciendo. Veía de antemano, sabía anticipadamente lo que le ocurriría. Sí, voy a morir, pero también sé que resucitaré. Pongamos cuidado en estas palabras de Jesús. Cada párrafo que leamos es un manantial, es una joya para detenernos y estudiarlo por mucho tiempo. Pero entonces no terminaríamos aquí en años. Vamos entonces a darle todas las piezas de oro y usted luego la podrá analizar. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Detalles. Estas personas me van a maltratar. Esta situación me va a ocurrir, pero al final resucitaré. Alabado sea el nombre de Dios. Sigamos viendo los detalles, las pruebas, las evidencias de que Cristo sabía lo que le pasaría. Muerte, resurrección, esos 3 días que Él menciona. Recuerde el cómputo inclusivo que se usa en la Biblia. Una parte del viernes, todo el sábado y una parte del domingo. De lo que le llaman el todo por las partes. Una parte de un día se cuenta como un día completo, el siguiente día, que era el sábado, día completo, y el domingo, una parte del domingo, se cuenta como día completo. San Mateo capítulo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Usted notará que aunque Jesús lo repitió una y otra vez, cuando ocurrió el hecho, cuando Cristo lo tomaron, cuando lo maltrataron, cuando lo clavaron en la cruz, cuando murió en la cruz, los discípulos se desanimaron. Se les olvidó que se lo había anunciado. Tan vergonzosa era la experiencia que los ángeles tuvieron que recordárselo a la mujer en la tumba cuando la encontraron vacía. Los ángeles, pero acuérdense que él le dijo esto iba a pasar. Capítulo 17, versículos 22 y 23 San Mateo, dice el 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Evidencias, pruebas. Cristo les fue preparando para cuando el evento llegara, estuvieran listos y le hicieran frente, pero se les olvidó. No estaban atentos. Capítulo 20, San Mateo, versículos 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Es que es tan interesante esto. Será entregado. Derecho legal espiritual. Derecho legal entregado. Decisión judicial. Cada frase de la Biblia es un manantial. Un manantial. Es un manantial. Es un manantial. Para uno pasar horas estudiando, conociendo, comprendiendo, viendo la belleza de lo que Dios hizo
entregado. En esa frase hay mucho que decir. Llama la atención cuando Pedro, en su discurso en el Sermón del Monte, Pedro en su discurso de Pentecostés, nos habla de Cristo entregado por el anticipado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ya estaba en el plan de salvación resuelto eso y decidido. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Arnión, el Cordero que sería inmolado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Arnión, el Cordero inmolado. Bueno, sigamos. Capítulo 26 de San Mateo, versículo 32. Cristo sigue repitiendo acerca de su muerte y resurrección. Dice San Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Vuelve y se lo repite, vuelve y se lo dice. ¿Cuál era el problema por el cual los apóstoles, los discípulos, no entendieron? Era un problema de expectativa. La expectativa judía era la de un Mesías libertador, conquistador. Un Mesías que convertiría a la nación en lo más poderoso de la tierra. Rememoraban los días de Salomón. Para ellos el Mesías que esperaban era un Mesías que haría pedazos a sus enemigos y que cambiaría su historia y su situación financiera y económica. Y Cristo le dijo, no, pero yo no soy ese Mesías. Yo soy el Mesías que habla Isaías en aquellos 4 cantos que Dios presentó. Yo vengo a salvar a la gente del pecado. Yo soy el siervo de Jehová. Es el siervo que viene. Yo vengo como un siervo sufriente. Y ellos esperaban un conquistador todopoderoso. No entendieron. San Mateo capítulo 27, versículo 63, mire lo que dice, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Estos son los enemigos de Jesús, los escribas y los fariseos. Hablaron con Pilato para asegurar la tumba, que no se saliera de allí. Y lo único que hicieron fue confirmar más claramente y fehacientemente que Cristo resucitó. Como veremos en algún momento en el estudio, tomaron una guardia, la pusieron delante de la tumba, pusieron un sello encima de la piedra, pero qué tontería, imagine usted, enfrentándose a Dios. Capítulo 9, versículo 10, y aconteció, Mateo 9:10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús compartía con todos y todos escucharon sus palabras. San Marcos capítulo 8, versículo 31. Ponga cuidado a esta sección, ponga cuidado a estos párrafos. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, pero es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, necesitamos permitirle a la Biblia que ella se explique a sí misma, que la Biblia nos hable. Somos muy proclives, somos muy dados a leer un pedacito, un versículo, 3 parrafitos. No. Lea la Biblia y deje que la Biblia sola se vaya explicando y verá las maravillas que hace Dios. Mire este párrafo hermoso que empieza en el capítulo 8, San Marcos, versículo 31 y siguientes. Ponga cuidado, mire qué cosa linda. Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Recuerde que ya estudiamos aquí Hijo del Hombre. Y hablamos que Hijo del Hombre es un título apocalíptico y aparece por primera vez en Daniel capítulo 7, versículo 13. Hijo del Hombre nos habla de Cristo como el Mesías, pero también como el siervo sufriente. Nos habla de Cristo como un ser divino, pero también como un ser humano. Y ya vimos varios sermones acerca del Hijo del Hombre. Y leímos el Nuevo Testamento y bueno, el Apocalipsis hicimos
un recuento del Hijo del Hombre. No me voy a detener en esto. Así que Cristo se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre 65 veces en los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, y 12 veces en el Evangelio según San Juan. Es el título que más usa, Hijo del Hombre. Si usted suma, lo usó 77 veces. Eso llama la atención. Y ahora dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y añade, y ser muerto. Pero dice, y resucitar después de 3 días. Ahora escuche los detalles. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La pregunta es, ¿a quién le habló Jesús? Todos diremos, a Pedro. ¿Pero a quién se dirigió? A Satanás. ¿Cómo es esto? ¿Le habló a Pedro dirigiéndose a Satanás? Interesante. ¿A quién le habló Jesús? Le habló a Satanás que estaba usando a Pedro. ¿Cuántas veces no usa el enemigo a la gente? ¿Cuántas veces no maltratamos, criticamos y condenamos a personas que el diablo usó como instrumento? Por eso, amigo, amiga, necesitamos entender el mundo espiritual. Necesitamos conectarnos con Jesús. Sigue diciendo la Biblia, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Interesante esto. Nosotros pensamos que ganamos cuando estamos perdiendo. Y Cristo nos enseña que ganamos cuando perdemos. ¿Cómo se entiende esto? Nosotros como seres humanos nos pasa como Adán y Eva. Y a ver cómo decimos esto en palabras bien sencillas. Cuando Adán y Eva eran fieles, no había ningún problema. Mantenían 3 cosas. En el Salmo 104, versículo 1 y 2, dice que Dios se cubre de gloria, de magnificencia y de luz. Así que como Adán y Eva fueron hechos a su imagen y semejanza, estaban cubiertos de luz, magnificencia y gloria. Cuando pecaron, desaparecieron esas 3 cosas, pero se cubrieron con hojas de higuera. En otras palabras, su necesidad espiritual, su necesidad de relación con Dios, inventaron una manera para suplirla, pero no sirve, no funciona. Porque la hoja de higuera se seca y hay que volver a ponerse otra hoja de higuera. En cambio, la luz que los cubría, la magnificencia de Dios y su gloria, no envejecen, son para siempre. Usted nota después, cuando Dios le presenta el plan de salvación, que Dios los viste. Dios los viste con túnicas de pieles. Ahora, cuando analizamos a fondo lo que está pasando, descubrimos lo siguiente. El ser humano no ha descubierto que siempre quiere hacer lo que le toca hacer a Dios y quiere que Dios haga lo que le toca hacer a él. Las hojas de higuera representan las ideas, las opiniones, los conceptos, los criterios y los díceres del ser humano. El humano siempre quiere opinar, siempre quiere. Pero si usted no sabe nada de cómo funciona la salvación, estése calladito o calladita y aprenda con Dios. Sí, pero cállese, revire y busque cómo son las cosas. Deje que Dios le explique y le diga cómo son las cosas. Sí, pero por favor,
Y ese espíritu malo persiste todavía. Queremos hablar, queremos decir, queremos opinar, pero compadre, ¿no es mejor aprender lo que dice Dios y repetir lo que dice Dios, que sí sabe lo que está pasando? Versículo 34, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Rehúse asociarse con lo malo que tiene en sí mismo. Rechace lo malo y lo malvado que sabe que tiene en su propia vida. Rechace sus propias ideas y opiniones con relación a la salvación porque no sabe nada. Rechace ampararse, cubrirse, protegerse con su propia justicia. Rechace crearse su propio mundo cuando ya está todo hecho y se sabe cómo es el asunto de la salvación. Personas que no leen la Biblia, que no estudian la Biblia, inventando una forma, un método de salvación. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y esto me trae a la mente un grito, se puede decir, de Dios con el pueblo de Israel. Y el pueblo no entendió, el pueblo no quiso. Se inventaron su propia manera. En el libro de Jeremías, en el capítulo 5, el versículo 3 dice el profeta, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Así pasó con el pueblo de Israel. Jeremías lloró y habló y dijo, Ni le hicieron caso a Isaías, ni le hicieron caso a Jeremías. Ezequiel lo mandaron para el cautiverio y también Daniel lo mandaron para Babilonia. Ezequiel estaba cerca del río Quebar y Daniel andaba por otro lado, por Babilonia. No quisieron entender, no quisieron aceptar lo que Dios les ofreció. Y ahora viene el grito de Dios, la pregunta curiosa y misteriosa de Dios. Ponga cuidado a esta pregunta. Les repito, esto es un tesoro tan grande que tenemos que estudiar, que tendríamos que olvidarnos del tiempo y de todo y quedarnos y hablar y hablar y hablar y hablar. Mire qué interesante la pregunta de Dios, porque todavía, a pesar de ya Dios poner todo en su palabra, revelar todo, los humanos todavía insisten en hacer a su manera. Mire qué desgracia. Andan buscando cómo hacerlo a su manera, ¿no? Pero ni siquiera quieren estudiar la Biblia. Y hasta estudiando la Biblia, usan un método que está basado no en la exégesis, sino en la eisegesis. ¿Qué significa eso? Que quieren que la Biblia diga lo que ellos dicen, que le ponen a la Biblia que diga lo que la Biblia no dice. La exégesis busca la verdad en la Biblia y la enseña. La eisegesis viene a la Biblia a ponerle las cosas que quieren que ella diga, pero que no dice. Dios al final entonces le dio un grito al pueblo. Y dijo, bien, como ustedes no quieren hacer las cosas a mi manera, como son, como tiene que ser, entonces ahora Dios hace una maravillosa, interesante pregunta. Versículo 7. Jeremías 5:7 dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Esa pregunta es un tesoro. En español, bendito sea Dios que tenemos el español, bendito sea Dios que tenemos la Biblia traducida al español. Pero en el idioma original, la pregunta es más profunda, tiene implicaciones más interesantes. Es maravilloso ver el matiz, la estructura, la semántica, la sintaxis, la belleza de la pregunta. Dice Dios, sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. En otras palabras, ¿cómo le puedo perdonar viviendo así? ¿Cómo le puedo perdonar con esa vida que llevan? ¿Cómo le puedo perdonar violando mis mandamientos? ¿O habrá alguna manera que yo no sepa de poderlos perdonar? Entonces, oiga la pregunta.
El sentido de la pregunta es, ¿cómo te he de perdonar? Ven, hablemos. Como dice en Isaías capítulo 1, ven, hablemos, siéntate. Dime una cosa. ¿Habrá alguna manera que yo te pueda perdonar que tú sepas que yo no sé? Entonces explícame, por favor, enséñame cómo puedo yo ser fiel a mis principios, a mis mandamientos, a lo que he establecido para beneficio de ustedes y perdonarte, sin dejar de ver las cosas como tienen que ser. Enséñame a mí si hay alguna forma. Yo te quiero perdonar, pero estos son los principios que establecí para beneficio de ustedes. ¿Cómo te he de perdonar? Explícame a mí, enséñame a mí. Enséñame. Entonces estas palabras de Jesús están en el mismo tono. Como Jesucristo, Dios mío. Esto es espantoso, a donde nos ha llevado el pecado. Cómo el pecado ha acabado con nuestra mente, nuestro cerebro. Cómo nos ha hecho, Dios mío, raros. Dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La gente quiere hacer las cosas y vivir como se le ocurra y no tomar en cuenta las enseñanzas y la vida de Jesucristo. Aún las personas que llamamos cristianas, cuando usted se detiene sinceramente, de corazón, cuando usted se sienta sinceramente, descubre que no son personas cristianas. Solo son personas religiosas. ¿Cómo lo sabemos? Porque, número 1, no conocen a Cristo. Y número 2, no lo aman. ¿Y cómo lo sabemos? Por su estilo de vida, su idiosincrasia, su cultura de pensamiento, su manera de ser. Por la falta de la conversión, falta del nuevo nacimiento, falta de la regeneración. Cuando la persona conoce a Cristo y lo ama, el Santo Espíritu viene y le transforma la vida. Hemos aceptado ser religiosos porque es más fácil, más suave. Pero eso significa entonces que no conocemos a Cristo. Cuando la persona conoce a Cristo y lo ama, la persona vive para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vive para la gloria de Dios, no para la gloria del yo. Vive para servir a Dios en la persona de sus hijos. Vive en la presencia de Dios. Y Dios que es fiel, y Dios que no miente. Cuando usted decide enfocarse en Él, cuando decide vivir para Él, Dios cumple las promesas que ha hecho. Estamos tan afanados, tan angustiados, tan preocupados por la vida que nos olvidamos de Dios. Queremos fraguar y formar nosotros mismos y preparar todo nosotros mismos y nos lleva el demonio. En lugar de pelear la batalla de la fe, queremos pelear la batalla de la vida. No funciona. La batalla de la fe se pelea, tome tiempo, cada día, a solas con Jesús, para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Cuando usted ya peleó la batalla de la fe, cuando usted puso su vida delante de Dios y está caminando conforme a los principios establecidos, como dice Dios, no tiene nada que temer. Pero cuidadito, no me venga con el cuento que haciendo lo que te da la gana, con pecado guardado y acariciado y con una serie de cosas extrañas que usted sabe que están mal. Ay, Señor, por favor, vamos a respetarnos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿para qué cosa estamos sembrando? Cuando caminamos con Jesús y perdemos la vida, la ganamos. Cuando decimos caminar con Jesús y ganamos la vida perdiendo a Jesús, perdemos la vida. Por eso se habla de muertos que entierren a sus muertos. Cristo está hablando y anunciando su muerte y de una vez está envolviendo en todo lo que está diciendo estas lecciones maravillosas
Hay personas que mueren antes de tiempo por su afán de servir y de hacer las cosas como manda Dios. Murieron antes de tiempo, bien, pero ganaron su vida. Hay otros que viven mucho tiempo y no hicieron nada, y mucho tiempo, fantástico, vivieron mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque, versículo 36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se avergüenza usted de ser cristiano? ¿Se avergüenza usted de que sepan que es una persona comprometida con Dios? ¿Se avergüenza usted de que es una de las personas en este mundo todavía que menciona la palabra pecado? Hoy día hay un relajo en el círculo religioso y hasta hay mucha gente que predican que no quiere mencionar la palabra pecado. Pero ¿cómo es posible, Dios mío? Cristo vino para pagar el precio de nuestros pecados. Miren, hoy día este asunto de la predicación, esto es un asunto que da miedo. ¿A dónde ha llegado la gente tratando de suavizar la palabra de Dios, endulzar la boca? ¿Y qué es esto, Dios mío? San Marcos capítulo 9, versículo 1, dice Marcos 9:1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El reino de Dios venido con poder. Recuerde estudiar y leer lo que pasó en el monte de la transfiguración. Lea San Mateo capítulo 17. Marcos capítulo 9, versículo 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No entendían lo que estaba diciendo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué no entendían? Sencillamente porque no estaban estudiando el Antiguo Testamento. No estudiaron las profecías bíblicas. Recuerde que aquí presentamos en la serie anterior a La familia en Cristo 29 profecías que anunciaban todos los detalles de la vida de Jesús. Vaya y repase, ya eso lo presentamos. Todas las profecías que anunciaban los sufrimientos y toda la situación de Cristo Jesús y también que se levantaría de la tumba. San Marcos capítulo 9, versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Amigo, amiga, si se repite tanto en los evangelios sinópticos, y veremos más tarde que lo repiten en las epístolas de Pablo, si se repite tanto que moriría, que sería enterrado y que resucitaría, si se repite tanto que le matarían, pero él volvería a tomar la vida, entonces algo nos están diciendo. Y luego entonces, esto es antes, estamos mirando las declaraciones de Jesús. Después que pasemos estas declaraciones de Jesús que nos hablan de su muerte y resurrección, entonces vamos a entrar en los detalles que pasó antes de su resurrección. Y luego vamos a estudiar qué pasó después de su resurrección. Y veremos todos los detalles a la luz de la Biblia. Cada detallito, cada cosa que pasó. Y que estemos bien ilustrados y bien apoyados y bien enfocados en la palabra de Dios. Aquí no es que lo que dijo el predicador, lo que opinó, no. Lo que diga la Biblia. San Marcos capítulo 10, versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No entendían lo que Jesús estaba diciendo. San Marcos capítulo 14, versículo 28 y versículo 58. Dice el 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Le está diciendo hasta lo que haría después de haber resucitado. Versículo 58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Cristo estaba hablando de la muerte, de su muerte y cómo se levantaría otra vez. El templo que él anunció era su propio cuerpo.
Destruyen este templo y en 3 días lo levanto otra vez. Moriré, ustedes me matarán, pero al tercer día me levantaré. Bendito sea el nombre de Dios. San Lucas capítulo 9, versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Los sinópticos repiten esto una y otra y otra y otra y otra vez. Se repite una y otra vez. Para beneficio suyo y beneficio mío. Para beneficio de todos los que vivían en su tiempo. Cristo anunció su muerte, pero también su resurrección. San Juan capítulo 2, versículo 19 al 22, dice el 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amigo, amiga, piense por un momento la realidad de esta vida. Piense por un momento. Hace unos años usted nació. Si Cristo no viene pronto, dentro de unos años, usted se morirá. Y usted me preguntará, ¿y este pastor? Bueno, si Cristo no viene dentro de muchos años, yo espero entonces descansar como es la ley natural de la vida. Pero piense por un momento. Vinimos con nada. Nos vamos con nada. Entre el nacimiento y el deceso, o la muerte, el fallecimiento, hay todo un tiempo que Dios nos da. Es un haber, es un tesoro, es una capacidad que Dios nos da para vivir. Pregúntese por un momento. La mayoría de la gente usa ese tiempo de vida para construir y almacenar cosas que se quedan aquí. Y algunos se despiertan tarde, algunos se despiertan cuando ya se van a morir, algunos se despiertan cuando ya. Y he tenido que ser testigo y he tenido que oír muchos de esos lamentos de gente muy rica, pero no hizo nada, solo acumuló dinero. La vida aquí en la tierra, amigo, amiga, este tiempo que nos dan aquí en la tierra, es solo un periodo de prueba para medir nuestra aptitud con P y nuestra actitud con C. Dios nos permite la existencia en este mundo para que nos preparemos y capacitemos para la verdadera vida. El diablo ha hecho tantas distracciones y tiene tantas distracciones en este mundo que la gente pierde el foco, pierde la verdadera razón de vivir. Si usted me preguntara, bueno, pastor, entonces, ¿cuál es la razón de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la razón de estar aquí en este mundo? ¿Cuál es la razón? Y le contestaré sencillamente, la razón por la cual vivimos en esta tierra es, 1, conocer a Cristo. 2, amar a Cristo. 3, darlo a conocer. San Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si usted enfoca su vida, su mente y su ser en Dios, en su palabra, en la persona de Jesús, y se da a guiar por el Espíritu Santo, entonces usted cumple con la misión que tiene en esta tierra y ve la visión que Dios tiene para usted. Y no le faltarán las cosas. Dios no miente. Dios no miente. Cristo vino a la tierra y cumplió con su misión. No se deje engañar. No se deje engañar. No se deje engañar. San Juan capítulo 12, versículo 34. Le respondió la gente,
nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Recuerde que la palabra Cristo en griego significa ungido y la palabra Mesías en hebreo significa ungido. Cuando usted estudia acerca de el Mesías, el ungido, el Cristo, el ungido, y usted comienza en el Antiguo Testamento, es más, aquí hablamos en la serie anterior acerca de Génesis capítulo 3 versículo 15, que hablamos de la simiente de la mujer. Y está claro, desde Génesis 3:15 dice claramente que la simiente de la mujer sería herida por la simiente de la serpiente en el talón, en el calcañar. Cuando Cristo muere en la cruz, muere es la herida que le propinan en el talón, en el calcañar. Pero cuando Cristo se levanta de la tumba, le aplasta la cabeza a la serpiente. Satanás sabe que ya la sentencia ya se dio, que ya Cristo venció. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, mire cómo Cristo, oiga qué interesante esto, paradójico, pero bien interesante. Cristo, con su aparente derrota, logró la más grande victoria. Por eso la desesperación de los demonios, la desesperación de Satanás, la desesperación de los escribas y los fariseos, la desesperación de la gente cuando estaba en la cruz que le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Si tú eres, bájate de ahí. Ellos sabían, los demonios, que Cristo estaba triunfando en la cruz. Muriendo, triunfaba. Muriendo pagaba tus pecados y los míos. Muriendo ganaba. Muriendo conquistaba. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a lo malo que tiene en sí mismo. Niéguese a las cosas que no son convenientes ni que glorifican a Dios. Cristo tomó el pecado de la humanidad y se lo echó encima. ¿Cómo podía vivir con ese pecado de la humanidad encima? Lo mató y lo llevó a la tumba. Y allí lo dejó, y entonces se levantó al tercer día, porque Él puede poner su vida y la puede volver a tomar. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Aquí aparece una palabra interesante que, bueno, en algún momento la vamos a estudiar, hoy solo se la vamos a mencionar. Interesante la muerte de Cristo. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice Colosenses 2, 14 y 15. Ahora sí, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo es esto? Que triunfa cuando muere. ¿Cómo es esto que triunfa cuando lo maltratan, lo golpean y lo matan? Paradójico, ¿no? Necesitamos estudiar la Biblia. Aquí aparece una palabra interesante. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos, el hierógrafo, el pagaré. Y es interesante la historia de este hierógrafo, de este pagaré, dónde y cuándo y de qué manera se usaba y cómo se ponía en el taller donde se estaba preparando el manto, aquel manto especial, y se estaba tiñendo. Más que un manto especial, era una belleza. Y cómo el pagaré decía, se había dado tanto y faltaba por pagar tanto. Y como cuando el príncipe, el rey, el rico, porque esos mantos eran carísimos, cuando venía para cerrar el negocio, se tomaba el hierógrafo y se marcaba, ya está pagado. Se le hacía una cruz diciendo, está saldada la cuenta. Qué cosa linda, Cristo vino. Y allá estaba nuestro hierógrafo, nuestra carta de pago, nuestro pagaré. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. Yo pago y Cristo pagó.
anuló el acta de los decretos que había contra usted y contra mí. Amigo, amiga, es como dice Jesús. No inventemos formas ni maneras. Es vergonzoso que ¿cómo digo esto suave? Es vergonzoso que por la testarudez del ser humano, el pecado haya tenido que existir por 6,000 años. Cuando usted estudia la historia de Job, usted descubre cosas sumamente interesantes. Le invito a estudiar a Job. Vaya a la página La Voz del Consolador y por favor, busque allí, hay varias series sobre el patriarca Job. Cuando las calamidades vinieron, Satanás le propinó las calamidades a Job. Job se quejó, protestó y acusó a Dios. Y lo que pudo haber sido un sufrimiento de un par de semanas se convirtió en meses. Mientras más se queja, mientras más protesta, mientras más patalea, mientras más se defiende, peor se le pone la situación. Mira lo que dice Job capítulo 7, versículo 3. Así dice él, he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando los amigos vinieron supuestamente a consolarlo, empezaron a acusarlo, él empezó a defenderse. Se defendió, se quejó y acusó a Dios. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? Lo mismo. Me defiendo, me quejo. Y mientras más nos quejamos, mientras más nos defendemos y mientras más acusamos a Dios, peor nos va. ¿No sería mejor estarse calladito, como hizo Jesús? Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Cristo sabía que lo maltratarían, sabía que lo matarían, pero también sabía que resucitaría. ¿No sabe usted que los muertos en Cristo resucitarán primero? Entonces, ¿de qué se queja? ¿No se da cuenta que este mundo es un viejo que está allá para morir? ¿Cuál es su afán de tener más cosas aquí, por Dios? ¿Para dónde se la va a llevar? Trabaje, hay que trabajar. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Pero, compadre, no haga del trabajo una vida. No se convierta en un neurótico compulsivo trabajador. El mundo está lleno de gente enferma mentales. No sea usted uno más. Enfoque su mente en Jesús. Llénese de Jesús, llénese de la palabra de Dios. Necesitamos seguir estudiando. Recuerde que estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y estamos con la miniserie Cristo, el Yo Soy. Y estamos tocando a Jesús cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. Estamos trabajando con la resurrección. Vimos los lugares de la Biblia donde Cristo menciona que moriría y resucitaría. En la siguiente entrega tenemos que ver qué pasó antes de la resurrección. En esos momentitos, antes que Cristo resucitara, ¿qué ocurrió en esos momentos finales? Y es algo sumamente interesante a la luz de la Biblia. Mi pregunta para terminar, amigo, amiga, ¿seguimos firmes en prepararnos para el santo bautismo? Si usted dice sí, levante la mano, por favor. Número 2, seguimos firmes, hermanos y hermanas, amigos y amigos, en ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Una de las cosas que la gente lamentará cuando todo termine es que pudiendo haber hecho más, hicieron menos. Y cuando todo esto se queme y todo se acabe y lleguemos al cielo, la pregunta es, ¿qué es lo único que podemos sacar de la tierra? Seres humanos. Es como en la época de huracán. Si la gente se está ahogando hay que sacarlo. Lo único que pueden hacer es sacarlo. Cuando sacan a toda esa gente de las ciudades que van a ser azotadas por los huracanes, hay que sacarlo y llevarlo y ponerlo en un lugar seguro, en un refugio. Este mundo está siendo azotado y pronto este relajo se acabará. Esa gente hay que sacarla de este mundo y llevarla a un lugar seguro, que es el reino de los cielos. Sea parte del equipo de Jehová para que juntos hagamos ese trabajo. Estaremos orando como siempre por las personas que nos han apoyado y nos están apoyando para el libro. Seguiremos orando por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que tienen asuntos personales y han pedido oración. Y oraremos también por los que están siendo atacados por esta pandemia. Oramos. Querido Padre Celestial, nuevamente le damos las gracias
por darnos a Jesús. Y ahora, Dios, oramos para que siga cuidando, protegiendo, bendiciendo y dirigiendo a todos estos amigos y amigas que han tomado la decisión de prepararse para el santo bautismo. Protéjale, Señor. Oramos también por todos aquellos y aquellas que han tomado la decisión de ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Gracias por todo lo que han hecho y lo que están haciendo para que pronto el libro, volumen número 1 de la serie Jesús, un refugio seguro, la familia en Cristo, salga a la luz y pueda ser un material de ayuda y apoyo a todo el mundo. Que muy pronto también comencemos a tirarlo en otros idiomas como otros materiales que hemos hecho para que llegue a más lugares completamente gratis, que la gente pueda tenerlo. Padre, oramos por todas esas personas que tienen problemas personales, situaciones difíciles que para nosotros son imposibles, pero para usted todo es posible, como dijo Gabriel. San Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Dios todo es posible. Ayúdele, Señor, conforme a su gracia, su amor, su bondad y su misericordia. Que conforme a la fe que cada uno de ellos y ellas tienen, el asunto sea hecho, Padre querido. Oramos también, Señor, por los que han sido atacados por esta pandemia. Que su presencia les acompañe, que el Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio y se entreguen a Jesús y alcancen la salvación y la vida eterna. Y si es su voluntad, Señor, usted les restaure la salud y continúen viviendo en este mundo y sirviéndole a usted. Sí, Señor, en estos días que están pasando estos huracanes, ponemos cada familia, cada hogar, cada casa, cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija en su mano bendita. Gracias, Señor, por la manera maravillosa y misericordiosa como usted se ha manifestado. Nosotros, Dios, le alabamos, le amamos, le bendecimos, le adoramos, le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Dueño, y nosotros le decimos, Padre amado, gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre